que esto viene dando vueltas así, ¿sí? Siempre en sentido contrario del reloj, ¿sí? Y van pasando las dos puntitas. O sea, cuando ustedes están parados acá, las ven pasar a las dos puntas, ¿sí? Esos son los fasores. Bien, hasta ahora, ¿cómo vamos? Perfecto. Por ahora Perfecto. todo bien, profe. Bien, excelente. Seguimos. Bien, ¿qué pasa cuando aplicamos otro componente pasivo que es la bobina? Si recuerdan el año pasado, disculpen, nosotros vimos cómo se comportaba la bobina en tensión continua. No sé si se acuerdan, corriente continua. Me acuerdo que les pasé un apunte ahí con unos dibujitos y todo eso. No sé si recuerdan, pero bueno. Póngale mucho cuidado a ese concepto. Mucho cuidado a ese concepto. Tenemos una bobina que es, que es, que es un elemento que son varias espiras y esas espiras están aisladas. Tienen un conductor muy especial que se llama conductores magnetos, o sea, están aislados por un esmate, ¿sí? Aquí están aislados por un esmate. Esas bobinas no se unen entre sí. Se hacen unas espiras, ¿sí? Espiras, varias espiras. Entonces, eh, miren bien este concepto que es muy importante. Cuando yo cierro aquí el switch, empieza a generarse una corriente hasta este punto, pero esta corriente no pasa sino hasta cuando la bobina se llena de campo magnético. Él empieza a coger campo magnético, pero no deja pasar la corriente hasta que esté lleno de campo magnético, el que sea necesario. Después de que él se llena de campo magnético, como en el tercer caso, deja pasar corriente. ¿Sí? Y ahí, con el tiempo, ya dejó de pasar corriente. Inicialmente, en el tiempo cero, se cierra el switch y él empieza a llenarse de campo magnético. Y no deja pasar corriente hasta que se llene de campo magnético. Cuando se llene de campo magnético, ¡pum!, deja pasar corriente. Bueno, vamos a repasarlo, ¿sí? La bobina, ¿qué pasa? La bobina es un cobre enrollado, ¿sí? Un hilo conductor enrollado que tiene una resistencia por el mismo cobre, ¿sí? Como vimos antes, el material, no, esto era con el otro grupo, me confundí. Bueno, el material con el que está hecho la bobina genera una resistencia, ¿sí? Una resistencia muy chica, pero genera una resistencia. Pero al estar enrollado, ¿sí? No solo va a generar resistencia, sino que también se va a generar un campo magnético, ¿sí? Entonces, acá con la bobina sin conectar, está ahí como un cable enrollado, podría ser tranquilamente un resorte, ¿sí? Cuando le conectamos una fuente de tensión continua, por ejemplo, una batería, ¿qué empieza a pasar? Los electrones empiezan a llegar a la bobina y se empieza a formar un campo magnético que no deja pasar a los electrones para el otro lado para que vuelvan al polo negativo, ¿sí? Se empieza a formar cada vez, pasamos a la otra etapa, un campo magnético cada vez más grande que no deja pasar a los electrones, ¿sí? Entonces se crea como una oposición, ¿sí? Al flujo de la corriente. Se va llenando, crece cada vez más el campo magnético y no lo deja pasar. Una vez que se llenó todo lo que se podía llenar, el campo magnético tiene un límite, ¿sí? Ven que se genera un campo magnético muy grande, empieza a dejar pasar los electrones para el otro lado para llegar al polo negativo, ¿sí? Entonces ahí empieza a fluir la corriente. Antes de que se complete el campo magnético, los electrones no podían pasar, entonces la bobina estaba generando una especie de resistencia, que en realidad lo que hace es, el voltaje de la pila genera una fuerza electromotriz en la bobina que genera a su vez otro voltaje, ¿sí? Todo esto por ley de Lenz y electromagnetismo y todas esas cosas hermosas, que genera un voltaje contrario al de la pila. Entonces, por eso es como que no deja pasar la corriente, ¿sí? Una vez que ese campo magnético se creció lo máximo que podía, empieza a dejar pasar, ¿sí? Cuando Sí, se profe. apaga la... Sí, digo. Bien, bien, bien. ¿Se entiende hasta ahí? Porque para mí Sí, es bastante complicado toda esta parte. A mí se me entiende. costaba, me acuerdo.
Bueno, cuando desconectamos la pila, ¿sí? O la batería, ¿qué va a pasar? El campo magnético va a disminuir de a poco, ¿sí? Entonces ustedes van a notar que si, por ejemplo, tienen conectado un LED acá, no se va a apagar automáticamente yo desconecto el switch, sino que se va a ir apagando de a poco porque se empieza a como a disminuir el campo magnético de a poquito, se empiezan a ir todos los electrones que estaban acumulados acá y, bueno, se termina de apagar, ¿sí? Una vez que se fue el campo magnético, ya vuelve a su estado natural. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Todo Se esto entendió, pasa profe. en corriente continua. Vamos a ver qué pasa con la corriente. Esto pasa en corriente continua y en tiempos muy pequeños, ¿no? No crea que va a pasar horas, ¿no? Eso es el tiempo tau es milisegundos. Este fenómeno pasa y esa reacción de no dejar pasar la corriente se llama reactancia inductiva. Que cuando lo conectan, él empieza primero a cargarse y no deja pasar corriente hasta que no se cargue magnéticamente, no deja pasar corriente. Y eso es un obstáculo ante la corriente. Y eso se llama reactancia inductiva. ¿Sí? Corriente alterna. Bueno, como la corriente alterna es variable, ¿sí? ¿Qué pasaría? Estaría pasando como si yo estoy conectando y desconectando el switch a cada rato. Eso. Mire pues que él, cuando le conecta en batería, él reacciona, se llena primero el campo magnético y deja pasar corriente. Y ya después, ya lo deja pasar corriente constantemente, si eso sí, se cierra. Pero, ¿qué pasa en corriente alterna? En la corriente alterna va aumentando el voltaje en un tiempo y entonces él también empieza a reaccionar también de acuerdo al voltaje que le aplique. Yo no, mira a ver cuánto me va a aplicar, pero no le voy a dejar pasar la corriente hasta que me llene de campo magnético. Entonces, cuando llega aquí al 90%, que es, vea, a 90 grados, ya se llenó y empieza a bajar, entonces él también empieza a bajar y empieza a dejar pasar la corriente acá. O sea, en corriente alterna, constantemente le está haciendo pare, cierre, vágale. Constantemente le está variando el voltaje, como un switcheo. En el caso de los 60 Hz, son 120 switcheos por segundo. Y él va a tener una reacción siempre, constantemente. En cambio, en DC va a tener la reacción en un tiempo y ya pasa un tiempo y listo, ya no tiene más reacción. Pero como acá el voltaje va a variar, siempre va a haber la reacción y siempre va a haber un obstáculo. Siempre la reactancia inductiva va a estar presente. O sea que, ¿cuál es la manifestación? Que el voltaje y la corriente no van en fase como una resistencia. Acuérdense que las resistencias, este voltaje y esta corriente arrancaban al mismo tiempo y obtenían el mayor voltaje al mismo tiempo. Aquí no, con la inductancia no. Y este fenómeno nos va a hacer estudiar mucho tiempo. Ahí empieza aquí empieza el cuento de Caperucita. Este desfase nos va a complicar un poquito la vida. Este desfase es el que de pronto nos va a tocar hacer muchos cálculos para disminuirlo lo máximo. 90 grados es mucho, hay que bajarlo. Entonces, una bobina conectada en corriente alterna, que es el fenómeno que hace, atrasa la corriente 90 grados. El voltaje arrancó y la corriente no ha arrancado. El voltaje arrancó, va a llegar al máximo y cuando llega al máximo apenas arranca la corriente, porque él primero tiene que llenarse de campo magnético. ¿Sí?
Imagínense entonces que si yo estoy conectando y desconectando el switch a cada rato, el campo magnético no termina de hacerse, ¿sí? O tarda más, porque lo conecto, lo desconecto, lo conecto, lo desconecto. Entonces tarda más en armarse el campo magnético. Entonces produce una posición más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar que la corriente, va a haber un flujo de tensión de voltaje, pero la corriente como que no, el campo magnético de la bobina no la deja pasar, entonces se empieza a trazar, se le dice, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si miramos acá el gráfico, ¿sí? Pensamos en el gráfico como grados, ¿sí? Recuerden la espira girando en el generador, ¿sí? La tensión como va a salir sola, y la corriente no va a poder llegar porque la bobina no lo está dejando, ¿sí? Entonces se va a trazar 90 grados la corriente con respecto a la tensión, ¿sí? ¿Se entiende por qué la corriente se atrasa? Sí, por el tema de que la corriente alterna va variando. Y es como que si Exactamente. estuviéramos apretando el switch. Y Perfecto. Entonces, nunca termina de acumularse el magnetismo. perfecto, ¿sí? Muchachos, miren una cosa. Miren aquí la señora acá que está viendo acá de frente. Eso es un vector que es el voltaje. Él está viendo el mismo vector. Pero entonces, como esto está girando en sentido antihorario, la señora primero ve el vector de voltaje y luego ve que a los 90 grados atrás ve el vector de corriente. ¿Sí? Ya no están cogidos, así ya la expresión, la gráfica real es esta y la gráfica vectorial es esta. Vector de voltaje, vector de corriente, atrasado a 90 grados. Lo mismo que en esta parte de acá, vector de voltaje y vector de corriente. Recuerde que una fuerza la puedo yo graficar como un vector. Entonces, este es el vector de voltaje y este es el vector de corriente. Están en sentido antihorario. Primero pasa el voltaje y luego, como sigue girando a los 90 grados, pasa ¿qué? El vector de corriente. Ese es el análisis fasorial. Fasores. No se llega a formar bien el campo magnético, digamos. Exactamente, Exacto, sí, tarda más. Entonces la corriente tarda más, claro, tarda más en armarse ese campo magnético, llegar al máximo y no deja pasar a los electrones para el otro polo, como estábamos viendo antes. Esto en realidad es un ejemplo en continua, pero piénsenlo como si fuera alterna, ¿no? Bueno, sí. entonces, ¿qué va a pasar? Se va a retrasar 90 grados, siempre y cuando sea una bobina perfecta. Vieron que siempre cuando hacemos cálculos imaginamos que los componentes son perfectos, son ideales, pero en realidad no existen ese tipo de componentes, pero cuando hacemos cálculos los pensamos como si fueran ideales. Entonces, en el circuito inductivo, que es de la bobina, recuerden que a la bobina también la llamamos, en realidad es un inductor, pero con cariño la llamamos bobina. En un circuito inductivo la corriente se va a retrasar 90 grados con respecto a la tensión. Si lo pensamos en fasores, como veníamos hablando ahora, nos ubicamos siempre en el mismo lugar, vamos a ver que la tensión, imagínense que ustedes están mirando fijos de frente a pasar las agujas del reloj, ¿no? De frente, pero de frente a la flecha, ¿no? Van a ver que primero pasa la tensión y 90 grados después va a pasar la corriente, ¿sí? Estas flechitas punteadas quise simular como que está corriendo la flechita, ¿no? Está dando círculo a la flechita. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Bien. Bueno, entonces tenemos que en corriente continua, ¿sí? La corriente, después de que el campo magnético se genera a su máximo, empieza a circular corriente normalmente, ¿sí? O sea, va a haber un momento que la corriente no va a poder pasar, pero cuando llega a su máximo, va a circular normalmente. En cambio, Ese tiempo, cuando yo le aplico DC, es muy pequeño. O sea, prácticamente cero. Pero
en microsegundos o en milisegundos, sí se va la diferencia. Primero retiene, se llena de campo magnético, deja pasar. Pero como en corriente alterna constantemente le está cambiando el voltaje, él constantemente está teniendo como esa resistencia a que pase la corriente. Y eso se llama reacción. Eso es la reactancia inductiva. Esa es la famosa reactancia inductiva. Y va a reaccionar de acuerdo a la frecuencia, ¿sí? Y de acuerdo a la onda que le apliquen. En este caso es una onda seno, pero si le aplican una onda cuadrada va a tener una reacción diferente. Si le aplican una onda triangular va a tener diferente, pero en nuestro caso es una onda sinusoidal y es la que nos vamos a concentrar. En electrónica ya van a haber más ondas, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a concentrar en la onda seno, ¿sí? Y por eso siempre se va a aplicar la misma fórmula, porque la onda seno y es a 60 Hz. 60 Hz es la variación, son 60 ciclos, 60 variaciones en un segundo, y no son 60 variaciones, son 120 interrupciones en un segundo. En la corriente alterna va a tardar más en llegar ese momento en que se complete el campo, y después, bueno, igual va a ser una corriente alterna porque estamos trabajando con alterna, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos un circuito de alterna. Ok. La reactancia inductiva es XL. Y eso se llama ohmios, porque es una oposición. Cuando usted no deja pasar corriente, es como una resistencia. O sea que una bobina tiene dos resistencias. La resistencia interna del conductor en sí como resistencia y la resistencia, la reactancia inductiva. Esa se llama ohmios. Esa reactancia inductiva se llama ohmios. Y está dado por 2pi, que es el seno, F, que es la frecuencia, y L es la inductancia. La inductancia es la parte física de la bobina. Resulta que cuando la bobina es alargada, yo tengo 100 espiras, pero la bobina es alargada, tiene una inductancia. Pero si yo tengo 100 espiras y la bobina es más bajita, es más chaparrita, pues la inductancia, esa inductancia va a ser mayor y se va a dar en henrios. Eso se da en henrios, ¿sí? Esta parte se da en henrios. La inductancia se da en henrios. Y los henrios es lo que mide la parte física de la inductancia. La parte física de la bobina. Cuando una bobina es larga o cuando una bobina es achatadita, enanita, pequeña, pero tiene muchas espiras ahí acumuladas, pues esa inductancia que se da en henrios es mayor. Ahora, 2pi por F siempre va a ser igual, en nuestro caso. En este caso, ¿no? Porque a veces, en otros casos no. Pero, digamos que en nuestro programa siempre va a 60 Hz. Y 2pi porque siempre es alterno. La inductancia es la que va a variar, ¿sí? Si la bobina físicamente es diferente, ¿sí? Está fabricada diferente. Con una bobina que se forma el campo magnético. Recordemos que el símbolo de la bobina es esto no cambia, porque es el mismo. Mira acá, la bobina está constituida por una resistencia y por una reactancia inductiva. Acá. Esta más esta. Todas las bobinas tienen esta resistencia y es más, un motor está expresado por una resistencia y una inductancia. Como componente, obviamente. Y decíamos que la bobina está compuesta por una resistencia, ¿sí? Y una resistencia que genera el campo magnético. Esta resistencia vendría a ser una resistencia magnética, ¿sí? Por así decirlo. No es una resistencia física como sí la del cable.
¿sí? Esta resistencia la genera el cable por sí solo, porque, o sea, todos los elementos conductores, los materiales conductores, si bien son conductores y tienen muy poca resistencia, porque por eso se usan, porque deja pasar la corriente, una mínima resistencia tiene. Y esto, como es un cable enrollado, también tiene. Pero su gran resistencia de la bobina es en la resistencia magnética, ¿sí? Entonces está conformada por estas dos cosas. Pero como la resistencia del cable es tan despreciable, pobrecita, o sea, es casi nada, prácticamente que no la tenemos en cuenta, como decíamos, si tuviésemos una bobina ideal. Bueno, aquí yo difiero un poquito, porque en los motores sí se tiene en cuenta esto. En los motores, después vamos a mirar, después de dos clases van a ver que esta resistencia, que es la que tiene la bobina, es considerable, es muy considerable, muy considerable. Y la bobina también, pero eh, eh, una bobina así hecha pues para un, para una función diferente a la que sea un motor, de pronto sí, la resistencia es muy bajita. Pero en los motores este parámetro resistivo es considerable, no se desprecia. ¿Sí? Así que esto se los cuento para que ustedes sepan, pero esta resistencia del cable no la tenemos en cuenta a la hora de hacer cálculo, ¿sí? A lo que le damos a dar bolilla es a la resistencia magnética, ¿sí? Y a esta resistencia magnética la vamos a llamar reactancia inductiva, ¿sí? Y ahí presentamos a la primera reactancia, que es la reactancia que se da con las bobinas en corriente alterna, ¿sí? Solamente en corriente alterna, no existe reactancia en corriente continua, ¿sí? No, no existe resistencia en corriente continua. Si usted puede observar aquí la fórmula, en corriente continua la frecuencia es igual a ¿qué? A cero. Y si la frecuencia es cero, toda esta cifra se vuelve cero. O sea que no hay reactancia inductiva en DC. O cuando yo conecto una bobina en DC, al principio hay una reacción, pero en microsegundos. Pero luego se pierde esa reactancia inductiva. Solamente la reactancia inductiva se expresa en una corriente alterna. ¿Cuándo tiene qué? Frecuencia. No es lo mismo una reactancia inductiva que yo conecte acá en Colombia, que es a 60 Hz. Si la conecto en España, es a 50 Hz. Cambia, así sea la misma bobina que yo lleve desde Colombia a España, pues va a cambiar en valores óhmicos. O sea, la bobina tiene dos parámetros que impiden pasar corriente. El primer parámetro es la resistencia, impide pasar corriente. Y el segundo parámetro es la reactancia inductiva, impide pasar corriente. O sea, que la corriente está limitada por la resistencia y por la reactancia inductiva, por ambas. ¿Bien? Sí. Bien. Esta reactancia inductiva se va a representar con X sub L o XL, y como es una resistencia, porque sigue siendo una resistencia que se opone al paso de la corriente, la vamos a medir en ohms. ¿Sí? Sí, Bien. está bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? En mi caso no. ¿No? ¿Vamos todos bien? Ninguno. Entendí todo. Perfecto. Qué capa, porque a mí me costaba un Perú entender todo esto. Qué capos que son. Bueno, bien. ¿Cómo vamos a calcular esa reactancia? Porque ¿qué va a pasar? De aquí a unas par de clases más, lo que vamos a hacer es calcular circuitos de corriente alterna con estos componentes pasivos, ¿sí? Si les toca con resistencia, van a ver que se calcula igual que siempre, pero si les toca con bobinas, no van a calcular la resistencia igual que calculaban, o sea, la ley de Ohm y todo eso, igual que calculaban con continua. Van a tener que usar esta formulita para calcular la reactancia.
que no es más ni menos que es la resistencia que genera la bobina, ¿sí? Una vez que ustedes calculan esto, ya funciona como una resistencia normal, o sea, el valor va a ser en ohms y listo, ¿sí? Bueno, entonces la Profe, fórmula... sí. ¿la frecuencia que utiliza ahí cuál es? ¿Una que ponga usted o hay un estándar también? Y es la frecuencia del circuito, o sea, si este circuito Ah. estamos utilizando 220, 50 Hz, es la que tenés que usar acá, ¿sí? Sí, no, pregunto, porque hay en casos, por ejemplo, que tienen ya algunas cuentas que tienen una frecuencia estándar y por eso. Claro. No, esta va a cambiar según Según el tipo de el circuito. La frecuencia, pues para que no se confundan, es la que tenemos en la red, son 60 Hz. Más adelante vamos a ver qué nos puede servir esa fórmula para, por ejemplo, para variar la velocidad de un motor. De pronto, más adelante van a ver. Pero por el momento, la idea es que ustedes se lleven de que esa frecuencia es 60 Hz, porque en la industria y en todo lo que nosotros trabajamos, en el comercio, en la parte residencial, siempre estamos hablando, aquí en Colombia son 60 Hz. circuito, exactamente. Claro. Sí, no es que es fija. Bueno, el 2pi, seguramente ya lo conocen, es un viejo conocido, que ya lo venimos trabajando con el valor instantáneo, ¿sí? No sé si recuerdan, pero el 2pi por f era la velocidad angular, o sea, la velocidad de la espira que gira, ¿sí? Volvemos a trabajar con esto. Y entonces 2pi es un valor fijo, es siempre lo mismo, es una constante como venimos trabajando con valor instantáneo. F, como preguntaba acá el compañero, va a ser la frecuencia a la que está conectada mi alternador, ¿sí? El generador que yo conecté acá. Y L, si no sé si se acuerdan, pero L es bobina, ¿sí? Con la L se representa a las bobinas, ¿sí? Que se mide en Henry, que también Henry creo que se usa la H sola también, para nombrarlo. Así que bueno, y también lo de la bobina, ya también, digamos, si hay una pregunta o eso, ya también nos da el dato del valor de la bobina, ¿no? sí, seguramente yo les voy a dar el dato de la frecuencia y de la bobina, o por ejemplo les puedo dar el dato del periodo, averiguan ustedes la frecuencia y después con ese dato usan para esta fórmula, ¿no? Y para calcular la bobina, ¿o hay algo como ley de Ohm o así nomás ya está? No, lo que sí puede pasar es que las bobinas pueden estar en serie o en paralelo, como las resistencias comunes. Eso sí, por ahí les doy dos bobinas en serie y ustedes tienen que calcular la resistencia, el valor total de las dos bobinas en serie y después con eso sacan la reactancia. Pero no se preocupen que eso lo vamos a trabajar bien en detalle, no los voy a mandar así al muere. Así que quédense tranquilos. Pero no mucho más difícil que eso. Después se complica cuando se empiezan a mezclar varios componentes, pero eso, bueno, si lo podemos ver en clase mejor y si no, vamos a ver cómo lo trabajamos. Cuando empezamos a mezclar capacitores, resistencia, ahí sí es un poco más complicado. Mientras haya solamente el mismo componente, estamos bien. Bueno, bien, esto fue entonces... Ay, esperen que me fui, no quería ir ahí. Me fui, acá. Eso fue entonces lo que es bobina. Queda claro que es la reactancia inductiva, es no más ni menos que la oposición al paso de la corriente de una bobina en corriente alterna, ¿sí? Es una resistencia que genera la bobina en corriente alterna. No es más ni menos que eso, incluso se mide en ohms. Así que piénsenlo así, que la bobina, imagínenselo como si fuera una resistencia común, ¿sí? Que se opone a la corriente en corriente alterna, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Bien, yo les había avisado que mucha cuenta, mucho grafiquito en esta materia, ¿o no? Igual no hay problema. No sé, a mí me gusta este tema igual, de las pocas cosas que me gusta hacer cálculo, no sé por qué. Bueno, vamos a pensar en otro componente pasivo, como les dije. Bueno, aquí empezamos con la reactancia capacitiva, que son los condensadores. ¿Sí? Son dos placas metálicas conductoras, perdón, y tiene un aislamiento en el centro. Eso da un efecto es un efecto de capacitor, o sea, un capacitor es capaz de guardar energía eléctrica. Ya no guarda campo magnético, sino
energía eléctrica, voltaje, es capaz de acumular voltaje. La bobina almacena es campo magnético, pero aquí es voltaje. Y eso lo hace diferente. Lo hace muy diferente, porque uno acumula campo magnético y otro acumula voltaje. Y eso, el fenómeno se vuelve contrario. Si en la bobina atrasa la corriente, en el capacitor atrasa el voltaje. O sea, adelanta la corriente. Digamos que adelanta la corriente. En una bobina, la corriente se atrasa. En un condensador, la corriente se adelanta. Vamos a mirar, a ver, eso es otro tema interesante. Y también es una reacción. Eso es una reactancia. O sea, el título era reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Ahorita vamos a ver la reactancia capacitiva en estos momentos. Vuelvo y les digo. En uno se acumula campo magnético y en otro se acumula diferencia de potencial. Y eso los hace diferentes, completamente diferentes. En uno la corriente se atrasa, en otro la corriente se adelanta. Vimos resistencias que funcionan igual en alterna que en continua, vimos bobinas que está desfasado 90 grados la corriente, y ahora vemos capacitores. Recordemos que los capacitores y las bobinas son dos componentes que almacenan energía, de distinta forma, pero que tienen la característica de almacenar energía. La bobina, campo magnético, y el capacitor con cargas eléctricas, ¿sí? Esto también ustedes lo tienen si quieren ir al año pasado, si tienen apuntes del año pasado, van a ver que está más detallado el tema de cómo se comporta un capacitor en continua, pero vamos a repasarlo, ¿sí? Bueno, en su estado natural, esperen que está mi papá llamándome como loco, le voy a decir que estoy en clase. Ya veo que, ¿me disculpan 2 segundos? Está bien, profe, no pasa nada. Está bien, profe. Ahí está, porque ya van varias veces que me llama y no la entiende, que no lo puedo atender. Bueno, bien. Entonces, en su estado natural, ¿sí? Cuando yo compro el capacitor, ¿recuerda más o menos cómo funciona un capacitor? Sí. Sí, acumula la energía. Bien, acumula Claro. energía, ¿sí? Son dos placas que están muy cerquita, pero que están separadas, que en el medio tiene algo que se llama dieléctrico o aislante, ¿sí? Que no se tocan nunca, ¿sí? No están conectadas, sino que están mínimamente separadas, y que tienen cargas eléctricas en cada una de sus placas, ¿sí? Cuando nosotros compramos el capacitor, las cargas eléctricas son iguales en cada placa, ¿sí? Cuando conectamos una fuente, o sea, vamos a decir así, que las placas tienen cargas positivas y cargas negativas, pero de igual número, ¿sí? Están neutrales, por así decirlo. Recordemos que las cargas positivas, a lo que llamamos carga positiva, en realidad quiere decir que son huecos de electrones, o sea que falta electrones, ¿sí? Y en la placa negativa hay muchos electrones, ¿sí? Cuando ustedes hablan de positivo y negativo en electrónica, no es que hay protones, eso sáquenselo de la cabeza, no existen los protones en electrónica, ¿sí? Cuando algo es positivo es que hay menos electrones, ¿sí? Eso que quede claro. Sí. Bien. Cuando algo es positivo es que hay menos electrones. Sí, lo que le dicen que hay como huecos, le dicen, como que faltan electrones. ¿Sí? Hay más, cuando una parte está más es positiva es porque hay menos electrones que la otra parte, ¿sí? Está. Sí. Por eso a eso se le llama diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque los electrones que sobran en el otro lado tienden a irse a la parte donde no hay. Entonces por eso es cuando llamamos diferencia de potencial al voltaje, porque hay una diferencia entre una parte, por ejemplo una pila, hay una diferencia entre una parte de la pila y la otra. Entonces al querer seguirse de un lado para otro los electrones es donde se produce el voltaje. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Está. Bueno, bien. Cuando le conectamos una pila al capacitor, una fuente de tensión continua, ¿sí? Los electrones que están cargados, o sea, la placa que está cargada positivamente va a tender a irse a la parte negativa. ¿Sí? En realidad los electrones de la pila van a tenderse a ir a la placa a la que le faltan electrones, ¿no? Los electrones se van a ir a donde le falta y los electrones que se sobran van a tender a ir a la parte positiva de la pila. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento en que el capacitor va a llenarse de electrones de las dos placas y va a volver a estar en su estado natural. Si van a estar, vamos a suponer, en una placa va a tener 10 cargas y en la otra va a también tener 10 cargas. Entonces queda cargadito, queda neutro, ya no necesita compensarse, porque ese es el tema de los electrones. Ellos necesitan siempre estar iguales, ¿viste? No son discriminatorios. Quieren ser siempre iguales. Entonces, una vez que están las dos placas cargadas iguales, ya está, no se mosquea el capacitor, no pide más nada. ¿Sí? Entonces, en ese momento es donde, en esta última imagen, donde están cargadas con la misma cantidad de electrones y queda ahí, ¿sí? Queda almacenando energía. Bueno, ya aquí no hablamos de líneas magnéticas que se va acumulando, sino de electrones. Inicialmente, en las dos placas tienen los mismos electrones. Si no hay diferencia de electrones, no hay diferencia de potencial, 0 voltios, 0 voltios. Cuando yo aplico el voltaje, empiezan a fluir electrones de una placa a otra y no deja pasar el voltaje, sino que hay corriente, pero no hay voltaje. Empieza a fluir los electrones de una placa a la otra, ¿cierto? O sea que cuando fluyen electrones de una placa a la otra, hay una diferencia de potencial. Cada vez va a haber una diferencia de potencial, hasta llegar a la diferencia de potencial de la fuente que yo le apliqué. Cuando yo llegué a esa diferencia de potencial, a 1.5 voltios, ahí paró la corriente. Inicialmente está descargado, los electrones de arriba y de abajo son iguales. Si hay igualdad en esos electrones, no hay diferencia de potencial. Cuando yo aplico el voltaje, empieza a fluir electrones a una placa. Pasa la corriente, pero el voltaje es 0. Y en la medida que va pasando electrones a la otra placa, empieza a haber una diferencia de potencial, un voltaje que va creciendo poco a poco con el tiempo hasta llenarse completamente y tener la misma diferencia de potencial que tiene la batería. En este caso es de 1.5. Entonces, cuando tienen la diferencia de potencial de 1.5, paró la corriente. Arranca la corriente, empieza el voltaje a subir, o sea, atrasa el voltaje. Si adelanta la corriente. ¿Sí? Si yo no le aplico una carga, por ejemplo, le cargo un LED o le pongo un motorcito, el capacitor queda cargado. ¿Sí? Hasta que yo le conecto en sus patitas alguna carga, ¿sí? Ahí se descarga. ¿Sí? Ahí, entonces todo las cargas que tenían ahí se van, por ejemplo, al LED. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En un principio, cuando las placas quieren igualarse, se va a producir lo que se llama una corriente máxima. Es como que los electrones van a decir, loco, acá tenemos vía libre, mandemos, y se van a ir así locos, y van a querer irse a las placas que no están neutralizadas, ¿sí? Entonces, en un principio se produce una corriente máxima. Una vez que se empiezan a llenar las placas, la corriente ya empieza a disminuir, ¿sí? Ya los electrones no van a viajar tan rápido, por así decirlo, todo esto es muy hipotético, ¿no? Y va a llegar un momento que ya no va a haber corriente, porque una vez que se llenan las dos placas iguales, ya no hay corriente, ya no hay, o sea, como que el capacitor ya no le pide electrones a la pila. ¿Se entiende? Medio que hice Sí. una mezcolanza, ¿no? Pero bueno, espero que se entienda. Igual acá está descrito un poco mejor.
Bueno, entonces, en un principio apenas conectamos el capacitor a la pila, se produce una corriente máxima que después va a ir disminuyendo, ¿sí? Pero la tensión pasa al revés. La tensión va a ir subiendo de a poquito. Van a ver que el capacitor se va cargando hasta que llegue el momento en que tiene el mismo valor que la fuente, ¿sí? Por ejemplo, si la pila es de 1,5, como esa que está en el dibujito, bueno, el capacitor se va a cargar hasta que llegue a 1,5, ¿sí? Y el voltaje va a ir subiendo despacito, a su tiempo, ¿sí? A diferencia de la corriente que se va así como loca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Ya vemos que la corriente y el voltaje no van a la misma velocidad, por así decirlo. Pero como es corriente continua, una vez que está todo estable, ya está, todo funciona normal, ¿sí? Se estabiliza todo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una corriente alterna que nunca para? ¿Sí? Que va y viene, que va y viene, que va y viene. Bueno, ¿qué va a pasar con el capacitor? Dijimos que en un principio apenas el... Bueno, aquí ya analizamos en DC, pero en AC constantemente está cambiando. O sea que la reacción es constante, lo mismo que en la bobina. Pero ya hay un fenómeno, que la corriente se adelanta al voltaje. La corriente se adelanta al voltaje. Eso es un fenómeno interesante, porque ustedes más adelante van a ver que yo puedo solucionar un problema de ángulo de fase, que va a ser complicado para mí siempre en mantenimiento y sobre todo en la gestión eficiente de la energía. Yo tengo que controlar ese desfase que hay entre el voltaje y la corriente. Yo no la puedo dejar que sea de 90 grados. Tengo que bajarlo siquiera a 25 grados. Más adelante van a ver ustedes que combinando estos dos fenómenos, yo puedo llegar a obtener desfases del 25 grados. Pero más adelante lo vamos a ver. Por lo pronto vamos a ver los dos extremos. La bobina 90 grados y el condensador 90 grados adelantados. La bobina 90 grados atrasados, el condensador 90 grados adelantados. El capacitor se conecta a una fuente de tensión, hay una corriente máxima, ¿sí? Imaginemos otra vez que la alterna es como si estuviera apagando y prendiendo el switch, ¿sí? Entonces va a producir esa corriente máxima varias veces por segundo, ¿sí? Primero se van, acá, miremos el primer dibujito. Se van ahí los electrones a las placas, ¿sí? Se va a cargar en un sentido, después cuando la corriente alterna pase por cero, se van a estabilizar porque no va a haber tensión que se esté aplicando. Imagínense que en este momento hay cero tensión, entonces las plaquitas van a estar ahí como trancas. Y después la tensión alterna va a volver, pero para el otro lado. Entonces el capacitor se empieza a cargar, pero al revés, ¿sí? Se va a descargar en el momento que no le puse el dibujito y se va a volver a cargar otra vez. ¿Sí? Entonces va a estar cargándose y descargándose, cargándose y descargándose, cargándose y descargándose, todo el tiempo. ¿Sí? Pobre capacitor. Entonces, algunos dicen que en corriente continua un capacitor, no sé si lo escucharon hablar alguna vez, funciona como un circuito abierto. O sea, cuando el capacitor se carga del todo, ya no hay circulación de corriente. Si yo mido, ahí donde está el capacitor, debería no darme circulación de corriente, porque como esas placas no están pegadas, nunca van a pasar los electrones de un lado para otro. La idea es que estén siempre como atrayéndose unos a otros para que quedaran almacenados ahí, ¿sí? Pero nunca van a pasar de un lado para otro. Entonces no hay circulación de corriente. Pero en corriente alterna, como todo el tiempo están yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, aparenta que hay siempre corriente, que en realidad hay porque se está cargando y descargando todo el tiempo, no es que los electrones pasen para otro lado, nunca va a pasar eso, pero como todo el tiempo se carga y se descarga, siempre hay circulación de corriente. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe, se entiende, ¿Sí? sí. ¿Seguro? Les recomiendo, Sí. si quieren, es que vuelvan a leer el apunte, si lo tienen el año pasado, de capacitores, así se refrescan un poco cómo funcionaban los capacitores. Puede ser que lo tenga como puede ser que no, porque yo lo tenía cuando estaba en el Classroom. Bueno, si quieren se los subo como material al Classroom de este año, les subo el de bobinas y el de capacitores, el que tengan a leerlo lo puede leer. Bueno, páselo, sí. Bueno, Sí, no tiene problema usted. no, yo los tengo, así que... Ah, bueno, está bien. Bueno, Sí, bien, profe, sería mejor. ¿que lo suba?
Que suba los apuntes del Sí, año sí, pasado. sí, que lo Dale, suba, que lo suba. Sí, sí. dale, buenísimo. Así ahí refrescan cómo funcionan bien las bobinas y los capacitores. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como dijimos esto de que en un principio se da que hay una corriente máxima, ¿sí? Hay una corriente que arranca sola, se va ya sola. ¿Qué va a pasar en un circuito capacitivo? Al revés que lo que pasa en un inductivo. Va a arrancar primero la corriente y después va a venir la tensión. ¿Sí? Acá imagínense que esto sigue para allá, ¿sí? El gráfico azul, que arrancó por acá la corriente y la tensión arrancó recién por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En un circuito capacitivo la corriente se adelanta, al revés que en el inductivo. ¿Sí? Se adelanta 90 grados, siempre teniendo en cuenta que es un capacitor ideal, ¿sí? Que no tiene ningún otro tipo de resistencia. Si volvemos a mirar... Profe, ¿y se escucha entrecortado su micrófono? No sé, ¿Se dígame. escucha perfecto el micrófono de la Perfecto. profe? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Yo lo escucho bien. Esperen que voy a apagar la cámara que me olvidé, capaz que ayuda un poquito. Igual se escucha No. bien el suyo, profe. Y bueno, pero Sí. para él capaz que le ayuda a que yo apague. Ya está, ahora sí. ¿Ahora escucha sí? bien. Ah, bueno. Era el auricular capaz. Bueno, si pensamos en el sistema de fasores otra vez y nos ubicamos como si estuviéramos mirando los fasores de frente, van a ver que primero pasa la corriente. No, uy, esperen, me parece que lo puse al revés, acá me acabo de dar cuenta. En realidad la flecha... Sí, La lo flecha puse al azul es la revés, sí, al sí, revés. sí, sí. Lo puse al revés. Primero pasa la corriente, acá, primero pasa la corriente, me confundí, les pido disculpas, y después pasa la tensión. ¿Sí? Porque lo copié de la otra y me olvidé de arreglarlo. Ah, usted dice por cómo está representado en el gráfico de la izquierda. Sí, está al revés. O sea, el rojo es la corriente y Está debería en el estar acá. eje X Sí, y el está al otro en el... revés. Ah, Perdón, después se los arreglo. O sea, esta, el azul en este caso, sería la corriente y la sí. roja la tensión. ¿Sí? Entonces, si lo viéramos, veríamos pasar primero la... Ay, se me mezcló. La tensión y después la corriente. Sí, Al revés. sí. Ella se equivocó acá. Primero aquí está la tensión y ya pasó la corriente. Aquí está la tensión que es azul, se equivocaron aquí en el video. Esta es la tensión, pero ya había pasado la corriente. Recuerde que van en sentido horario. Cuando usted ve la tensión, ya pasó la corriente hace 90 grados. Bueno, se adelanta. Bien. Ay, Bueno, muchachos, parémosla acá. Parémosla acá, ya es suficiente información. A ver, ¿qué opinan? De hecho, no voy a, esta vez no voy a poner actividad esta semana, porque pues el tema hay que complementarlo más adelante. ¿Cómo se sienten? Explíquenme, háblenme. Profe, una pregunta. Digamos en la primera que una arranca más rápido que la otra. Entonces yo puedo deducir que una onda de las que se representaron ahí tiene mucha más velocidad de desplazamiento que la otra, porque a la final en el eje X pues llegan al mismo tiempo, ¿no? En un espacio de tiempo. ¿Es así? De pronto más velocidad no, porque ambas tienen 60 ciclos por segundo. Es como coger dos atletas que trotan a la misma velocidad y decir, arranque usted y en un tiempo arranco yo. Entonces, a la meta, ¿quién va a llegar? Primero, el que arrancó primero. Pero van a terminar, o sea, hay un tiempo de diferencia, hay una diferencia en tiempo que son 90 grados. Pero siempre el segundo atleta va a llegar a los 90 grados, va a estar atrasado el tiempo que arrancaron. Tienen la misma velocidad los dos, porque tienen 60 grados, 60 ciclos. Lo que pasa es que uno arrancó y a los 90 segundos, digamos, 90 segundos no, hablemos de tiempo, son
16 milisegundos entonces ya en un ciclo, pero son divididos en 4. A los 4 milisegundos arranco yo. Ese efecto es muy importante. Ese efecto yo como les decía al principio, nos va a hacer estudiar mucho. Esto es mucha teoría, por eso la paré. Espero que investiguen un poquito harto sobre este efecto, la reactancia inductiva. Lean videos, vean videos, escuchen, vean documentos, lean harto, porque como les digo, la electricidad aquí se abrió. Es un abanico ya. No se complica, tiene otros ingredientes bacanos para investigar. ¿Sí? Pero yo no sé si le respondí. No sé si le respondí. Sí, profe, sí entendí, gracias, muy amable. Ok. Pero sí, este fenómeno es supremamente interesante y es un fenómeno que nos va a perseguir como nosotros como gestiones de la energía eficiente, nos va a seguir siempre. Ese es el primer fenómeno de la gestión eficiente de la energía. Un fenómeno que ustedes van a ver que va a ser supremamente interesante cuando usted lo controla. Cuando usted controla ese fenómeno, está haciendo gestión de la energía eficiente. No sé si alguien tiene otra pregunta. O de pronto tienen No, tantas profe, muy dudas. chévere, muy claro. Sí hay que investigar un poquitico más, pero también quisiera de pronto que a veces nos mandaran unos ejemplos o algo como para uno, pues, digamos, no matarnos más la cabeza, sino pues para uno entender un poco más. Ok, lo que pasa es que estamos viendo la parte teórica. Tranquila que los ejemplos se los voy a dar. Yo sé que para la próxima clase se va a aterrizar esto. Esto lo pone usted a patinar un poquito la cabeza. Como decía la instructora ahí, a mí me queda difícil explicarlo, pero bueno, yo sé que ahorita hubo mucha información, pero yo quiero que se lleven algo, no más. Cuando es una bobina, la corriente se atrasa. Cuando es un condensador, la corriente se alarga. Milton. Profe, lo ideal es que con la capacitancia lleguemos a fase a la inductancia. Es lo que creo que, no sé si me voy a entender ahí. ¿Me repite otra vez, por favor, Milton? Que si lo ideal es que con la capacitancia pues llevemos a fase la inductancia que genere la bobina. Ok, esa es la idea. La idea es que la combinación de esos dos invitados que desordenaron todo, porque nos van a desordenar todo, y tenemos que invitarlos porque la bobina es un motor, ¿sí? Pero en la combinación de los dos fenómenos vamos a controlar un factor muy importante que llaman factor de potencia. Y eso es eficiencia. Y no se preocupen, que los ejercicios van a llegar. No puedo, yo no les voy a decir, vean, les voy a colocar una actividad ahorita porque no lo voy a hacer. No lo hice con el otro grupo y el otro grupo me lo entendió. Esta vez no va a haber actividad. Esta vez no hay actividad. La única actividad que le pido es que investiguen ustedes de cuenta propia ese fenómeno de la reactancia. Hay mucha lectura, muchos programas, muchos videos, muchos documentos, ¿cierto? La idea es que ustedes indaguen un poquito. Para la próxima semana yo sé que se va a aterrizar todos estos dos parámetros importantes y sobre todo esos fenómenos que nos van a perseguir toda la vida. Nos van a perseguir toda la vida. Y son muy interesantes. No se preocupen, que yo sé que hay más de uno con la cabeza volada, pero tranquilo que eso es un fenómeno muy interesante. ¿Preguntas? Juan Carlos, bien pueda.
Gracias, profesor. Así como